Jesús es el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, del 1 al 3. ¿A cuántos de nosotros nos gusta este salmo? Creo que a la mayoría. En alguna ocasión lo hemos escuchado y nos gusta. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a este pastor que nos proveerá de todo lo necesario, nos dará paz y además nos guiará por los senderos en los que debemos andar? ¿Quién es este pastor? El Señor es mi pastor cuando declaramos este salmo. Y podemos ver en Juan 10:11 que Jesús fue el que declaró ser el pastor, el buen pastor, y lo dijo así en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Él es el Señor. Él es quien dio su vida por las ovejas. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, fue el que profetizó en el Salmo 110, diciendo que el Señor, refiriéndose a Dios Padre, dijo a mi Señor, refiriéndose a Dios Hijo. Y en esa época Jesús no había nacido. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba profetizando que Dios Padre le iba a decir a su Hijo, Jesús, que se sentara a la diestra. Y aquí podemos ver cómo en Mateo, del 22 al 41 al 45, vemos este pasaje. Dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Y él dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, el pasaje que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra. Ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. O sea, ni siquiera los discípulos que andaban con Jesús se podían dar cuenta, más bien los fariseos, los discípulos pues entendían a medias, y hasta que Jesús resucitó fue cuando se dieron cuenta que todo lo que había dicho era verdad y se cumplió. Pero aquí vemos que Jesús les preguntó a los fariseos. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo esta pregunta. Ellos de plano conocían las Escrituras, pero no se habían dado cuenta que Jesús era ese Señor del que David estaba hablando. Y otro pasaje que me encanta que también escribió David es este. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Me encanta saber que tenemos un dueño, que el Señor Jesús es Dios y Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque hay filosofías actuales que enseñan que nosotros mismos nos creamos, ya sea consciente o inconscientemente, que nosotros decidimos llegar a este mundo de la manera que llegamos. Y bueno, pues esto es lo que te quería compartir. Simplemente, si te gusta este salmo y lo declaras y a veces no sabes ni a quién le hablas cuando dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo te quiero decir que este Señor tiene nombre y se llama Jesús. Él es el pastor, Él es el buen pastor, da su vida por las ovejas. Y depende de que creamos en esto, vamos a poder heredar la vida eterna. Dios te bendiga y recuerda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás Él te lo da como añadidura.